Bienvenidos una vez más a la materia de química. Vamos a abarcar la temática englobada. Les había comentado que conforme fuéramos avanzando en el curso, iba a llegar un momento en que todos los temas se iban a ir entrelazando. Ustedes deben de ser capaces de representar 22 situaciones distintas de cada elemento. Hemos ido avanzando poco a poco en los diferentes videos y se ha abordado la temática de manera individual y de manera agrupada. Comenzamos. Dentro de los 22 aspectos que deben de entender de los elementos, se encuentra el nombre, el símbolo, el número de oxidación, el número de elemento, la masa atómica, el grupo, el periodo, su representación del modelo atómico de Bohr, su estructura de Lewis, el aspecto que refiere a densidad, el aspecto que refiere a electronegatividad, lo que concierne a los números cuánticos, la situación respecto a la estructura electrónica, la situación respecto al nivel energético, las configuraciones, en este caso configuración electrónica desarrollada, configuración electrónica gráfica o bien configuración electrónica abreviada. Lo que concierne al bloque, lo que respecta a los electrones, protones, neutrones, serie química. Eso es todo englobado. Este video engloba precisamente a toda esa situación, exceptuando lo que concierne a la representación de la configuración electrónica gráfica. El video lo traté de hacer para representar la configuración electrónica abreviada. Comenzamos. Aquí ustedes pueden observar, estoy hablando del elemento hidrógeno. Les estoy mostrando el periodo, el grupo, lo que concierne al número de elemento, los números de oxidación, su símbolo, el nombre, la masa atómica, la serie química a la que pertenece, el bloque al que pertenece, el aspecto de densidad, electronegatividad, su modelo atómico de Bohr, la estructura de Lewis, la estructura electrónica, los niveles energéticos, lo que respecta a electrón, a protón, lo que respecta a neutrón. Aquí están todo ello representado. Vamos a ir viendo diferentes elementos. El video consta de 14 elementos. Entonces, comenzamos. Aquí podemos analizar el elemento hidrógeno. Les decía de que hay 22, digamos que, aspectos que van a señalar ustedes ya cuando hayamos concluido este bloque, que es precisamente, como observan, número de elemento, símbolo, número de oxidación, ya van 3, grupo 4, periodo 5, serie química 6, bloque 7, densidad 8, electronegatividad 9, estructura electrónica 10, niveles energéticos 11, electrones 12, protones 13, neutrones 14, estructura de Lewis 15, modelo atómico de Bohr 16, configuración electrónica desarrollada
17, la gráfica es parecida con flechitas y guioncitos. 18, 19, lo que sería los números cuánticos. 20, lo que concierne a la configuración electrónica abreviada. Vamos a ir analizando. Entonces tenemos el elemento hidrógeno, su nombre, su símbolo, número de oxidación, número de elemento, masa atómica, el periodo 1, grupo 1A, es de la serie química de los metales de tipo alcalino. Su bloque es el S. Si ustedes observan aquí en la configuración electrónica, precisamente hace referencia al bloque 1S. Tiene un solo electrón, por eso es 1S1. Su densidad es de 0.09. El valor de la electronegatividad es de 2.20. Recuerden que les proporcioné en forma electrónica una tabla donde se muestra la densidad de los elementos ordenados de forma ascendente y aparte una tabla donde se ve la escala de Pauling para medir la electronegatividad de compuestos, donde indica si va a ser polar, no polar, iónico, etc. Aquí podemos ver la estructura. Dentro de la estructura solo cuenta con un electrón, por lo tanto, el nivel energético es de la capa 1, que corresponde a la letra K, y tiene un solo electrón. En cuanto a electrones y protones, también tiene el valor de 1. Neutrones, en este caso el hidrógeno se considera que no los tiene. La estructura de Lewis, podemos observar al elemento, al símbolo, y su único electrón en la única capa que tiene, que sería la capa 1, como lo podemos ver aquí en el modelo de Bohr. No coloqué lo que serían los neutrones en este caso. Ya en otros videos ya platicamos lo que eran los neutrones y se ve por aquí cómo aparece. Continuamos analizando el elemento. Fue descubierto por Henry Cavendish en 1766. No podemos mostrar una estructura electrónica, digamos, abreviada, porque no hay un gas inmediato anterior. Recuerden que para la configuración electrónica abreviada se necesita el gas inmediato anterior y el complemento. En este caso, si nosotros tuviéramos la tabla periódica, observaríamos que hacia su derecha existe el helio, pero arriba del helio no hay ningún otro gas, porque el helio es el elemento número 2. Por lo tanto, no tiene su representación abreviada. Continuamos viendo otro elemento. En este caso estamos hablando ahora del elemento helio. Pertenece al periodo 1, su grupo es el 8A, que es el de los gases nobles. Su bloque es el S. Su masa atómica, recordemos A, igual a 4. Su número de elementos, recordemos Z, igual al 2, en este caso. Su número de oxidación es 0, no tiene por ser gas noble. Su símbolo es He, su nombre es helio. El valor de la densidad de este elemento es 0.18. No tiene electronegatividad debido a que es un gas. Fue descubierto por Pierre-Jules César Jansseny y Joseph Norman Lugger en 1895. Su configuración electrónica sería 1s2, solamente tiene 2 electrones en el orbital s dentro de la capa 1. Como lo podemos observar aquí en el modelo atómico de Bohr, la capa 1 con solo 2 electrones. En la estructura de Lewis podemos observar el símbolo del elemento
y los electrones de la última capa, o electrones de valencia más bien. En cuanto a la estructura electrónica, podemos observar que solo cuenta con el primer valor, que equivale a 2 electrones. En cuanto a nivel energético, le corresponde la letra K, porque se encuentra en la primera capa esos electrones. K igual a 2. Recordemos, la capa 1 solo acepta 2 electrones. La capa número 2 aceptaría 8. La capa número 3 aceptaría 18. Y así sucesivamente. Recordemos a Möller. Podemos observar, aquí ya aparecieron lo que es electrón y protón. Recordemos que es igual al número de elemento, por eso vale 2. Neutrones, A menos Z, 4 menos 2, 2. Eso es todo lo que podemos comentar por ahorita del helio. Continuamos, analizamos el tercer elemento. Ahora estamos hablando del litio. El litio se encuentra en la capa número 2. Como podemos observar en Bohr, ya cambió el color, la capa la coloqué en un tono magenta. Tiene en la primera capa, en tono azul, a 2 electrones que pertenecen al orbital S. Recuerden, el orbital S lo había coloreado en tono azul, pues semioscuro, a los electrones. El orbital P lo hice que apareciera en un tono naranja. Y así cada tipo de orbital, los electrones los fui variando de color. Bueno, continuamos analizando. El litio pertenece al grupo 1A. Su número de elemento es el 3, su número de oxidación es +1, su símbolo es Li, su nombre es litio, su masa atómica 6.94, el periodo al que pertenece es el 2, el grupo al cual pertenece es el 1A, es de la serie química de los metales de tipo alcalino. El bloque es el S. Su densidad equivale a 0.53. Tiene una electronegatividad equivalente a 0.98. Los números cuánticos es el valor de n, que corresponde a la capa, equivale al 2. L, recuerden, la fórmula es igual a n menos 1, 2 menos 1, da como resultado 1. M, recuerden, estructura, conjunto de valores desde menos L, entonces es de menos 1, pasando por 0 hasta llegar a más L. Por lo tanto, su valores que puede tomar es desde menos 1, 0 hasta más 1. S, recuerden, el número cuántico S indica el giro del electrón. Si es positivo, va a ir hacia arriba; si es negativo, va a ir hacia abajo. Eso en la representación de la configuración electrónica gráfica. Refiere a la dirección de las flechitas, recuérdenlo. Si observamos aquí, analizando un poco, 1s2, hay 2 electrones, uno positivo primero, que iría la flecha hacia arriba, y después uno negativo, vertical descendente. Después seguiría el orbital S de la capa número 2 con un solo electrón. También indicaría ahora la flecha hacia arriba. De ahí el signo positivo. Esa es la última posición dentro de la estructura. Dentro de la configuración electrónica, continuamos analizando.
Aquí nos dice que fue descubierto por Johann August Alfredson en 1817. Aquí nos muestra lo que sería su configuración electrónica abreviada. Gas inmediato anterior, si nosotros nos situamos en la tabla periódica, el elemento litio, el número 3, estaría en la segunda fila, desplazamos hacia la derecha, nos vamos a topar que el gas que está en ese lugar es el neón, pero tenemos que ir una posición arriba. Arriba del neón encontramos al helio. Por eso es su representación así. Gas inmediato anterior vale 2 y el complemento solamente nos faltaría un electrón que corresponde al 2s1. 2 más 1 arrojaría 3, que es el equivalente al número del elemento de litio. Aquí nos muestra pues lo que sería el litio, una representación de él. Ya lo que es Bohr ya lo analizamos. Primera capa, orbital S, 1s2, capa número 2, orbital S también, pero ahora sería 2s1. La estructura de Lewis, símbolo del elemento y electrón de la última capa o electrón de valencia. Por eso nada más aparece uno solo, porque estamos hablando de la última capa y la última capa es la número 2. Analicemos otro elemento. Veamos ahora el berilio. El berilio fue descubierto por Louis Nicolas Vauquelin en 1798. Pertenece al grupo 2A. Recuerden, el grupo tiene relación con los electrones de valencia. En este caso, si ustedes observan, los electrones de la capa de valencia, el valor es de 2. De ahí el número del grupo. En cuanto al periodo al que pertenece, también es el 2. ¿Por qué? Por la capa en la cual se representa. Pertenece a la capa número 2. Aquí observamos el número de elemento, es el 4, su número de oxidación más 2, el símbolo es la letra B y la E. Su nombre es el berilio, su masa atómica, recordemos A, igual a 9.01, es de tipo metal ligero, alcalino térreo. Su bloque es S. Su densidad equivale a 1.85. Su electronegatividad equivale a 1.57. Aquí podemos ver una forma de cómo sería el berilio. La configuración electrónica abreviada es el gas inmediato anterior. Nuevamente nos ubicamos en la tabla periódica y observamos que el último es el neón. Una posición arriba se encuentra el helio. Helio, número de elemento 2, 2 para llegar a 4, solamente le faltan 2 electrones que son precisamente del complemento, 2s2. Números cuánticos, n corresponde a la capa, recordemos la capa es lo mismo que el periodo. N es igual a 2, L, n menos 1, 2 menos 1, 1, m menos 1, 0 hasta más 1. S, si ustedes observan, ahora cambia el signo. Indica que es negativo, recordemos. Primero positivo para representar el 2s1, después sería negativo, flecha vertical descendente, para indicar el giro del número cuántico que representaría ese electrón, menos un medio. Electronegatividad comentaba 1.57. En cuanto a la estructura electrónica representada por 2,2
2 electrones de la primera capa, 2 electrones de la segunda capa. 2 más 2 suman los 4 electrones, que sería el valor de Z, el valor del protón y el valor del electrón. En cuanto a niveles energéticos, corresponde la letra K para la capa número 1, con un máximo de 2 electrones. Después la letra L, representando a la capa número 2, con un máximo de 2 electrones también. Ahora, en cuanto a los neutrones, recordemos A menos Z. El valor de A es de 9, redondeado, menos 4, da un total de 5. Por eso su valor. Estructura de Lewis, ya lo comentamos en diferentes ocasiones. Se anota el símbolo del elemento y los electrones de valencia. Analicemos otro ejemplo. El boro. El boro es el elemento número 5. Su número de oxidación es +3. Su símbolo es la letra B. Su nombre es boro. Su masa atómica A igual a 10.81. Z igual a 5. Lo que es la capa, o el equivaldría a 2, y el 2 también representa el periodo. El grupo es el 3A. El 3, recordemos, sale de los electrones de valencia. Si observamos, 2 de aquí, 1 de acá, 2 más 1 representa ese número 3. De ahí sale precisamente el grupo 3A. El boro pertenece a los no metales de tipo térreo. Su bloque es el P. De acuerdo a la configuración, observemos, le corresponde P. El valor de su densidad es 2.34. La electronegatividad es de 2.04. Fue descubierto por Antoine Laurent Lavoisier. No hay una fecha del año de registro en el cual fue descubierto. Aquí podemos observar su forma de un aspecto cristalino, oscuro. En cuanto a la estructura electrónica, recordemos los electrones de la capa 1, 2, de la capa número 2 sería 2,1 y 2,1, representaría 2 más 1, el total equivalente a 3. Entonces su estructura electrónica sería 2, y el resultado de ellos, que es 3. 2,3 la estructura electrónica. En cuanto a nivel energético, sería K igual a 2 y L igual a 3. Por ahí los resultados son los que están subrayados. Esos serían los niveles energéticos. Electrón, ya comentamos, es lo mismo que Z, o número de elemento, y eso equivale a protones también. En este caso valdría 5. Neutrones A menos Z. A vale 10.81 redondeado, entero inmediato 11. En este caso sería superior. 11 menos 5 arroja un resultado de 6, por eso el valor. En cuanto a la estructura de Lewis, el símbolo del elemento y los electrones de la capa de valencia. En este caso podemos observar los dos electrones del orbital S y el electrón del orbital P. Por eso S en color azul y P en color naranja. Los colores son optativos, sin embargo es bueno que los aprendamos a utilizar para representar de una mejor manera los bloques dentro de una configuración. La capa a la que corresponde es 2, el valor de L 2 menos 1, 1, el valor de M menos 1, 0 y 1. El valor del giro es positivo, ¿por qué? Porque es la capa número 2, el orbital es P. El primer guioncito llevaría solamente un electrón que sería vertical ascendente, por lo tanto sería positivo. El valor
del giro es más un medio de acuerdo a ello. Ya la electronegatividad ya la comenté. Lo que es la estructura de Bohr, modelo de Bohr, perdón, en la capa 1 habría 2 electrones del orbital s. En la capa número 2 habría 2 electrones del orbital s y un electrón del orbital p. Continuamos analizando otro elemento. Ahora nos toca hablar del carbono. El carbono fue descubierto por Joseph Louis Gay-Lussac, Louis-Jacques Thénard y Humphrey Davy en 1808. El número de elemento Z es igual a 6. El símbolo del elemento es la letra C. Su nombre es el carbono. Su masa es de 12.01. Número de oxidación más menos 4,2. El grupo es el 4A. Recordemos, el 4 sale de los electrones de valencia. 2 del orbital S en este caso y 2 del orbital P. Pertenece a los no metales, serie de no metales de tipo carbonoide. Su bloque es el P, el valor de la densidad es de 2.26, la electronegatividad es de 2.55. Recuerden las tablitas, por ahí las deben de tener. El valor en cuanto a la estructura, perdón, su configuración electrónica abreviada, gas inmediato anterior, helio, y complemento. Helio vale 2, el complemento son 4 electrones que corresponden a 2s2 y 2p subíndice 2. La estructura electrónica, el número 2 corresponde a los 2 electrones de la capa número 1. Después sería una coma, la suma de 2 más 2, 2 electrones del orbital s más 2 electrones del orbital p, sumaría 4 electrones. Entonces su estructura electrónica sería 2,4. En cuanto a niveles energéticos, el K le corresponde a la capa 1, representado por 2 electrones, y en la capa número 2, representado por la letra L, con 4 electrones. El valor de Z es lo mismo que E y eso equivale a P. Z igual a electrón es igual a protón y eso valdría 6. El valor del neutrón, recordemos A menos Z, 12 menos 6 arroja un resultado de 6. La estructura de Lewis, símbolo del elemento y electrones de valencia. 2 del orbital S y 2 del orbital P. En cuanto al modelo atómico de Bohr, en la capa 1, 1s2, representado en tono azul los electrones. Capa número 2, en tono magenta, los electrones del orbital S en color azul y del orbital P en color naranja. Continuamos. Ahora nos toca el elemento hidrógeno. El nitrógeno, perdón. El elemento nitrógeno fue descubierto por Daniel Rutherford en 1772. En cuanto a su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p subíndice 3. Si analizáramos esto con la configuración electrónica gráfica, recuerden, después arriba del 1s2 habría un guioncito con 2 flechitas, uno en posición vertical ascendente y para el valor positivo, y el otro sería en vertical descendente, la flecha, o sea hacia abajo, para indicar el valor negativo. Después vendría el 2s2, la misma situación, arriba de él habría solo un guión con un electrón con la vertical representado por una flecha vertical hacia arriba, positiva, y después una flecha vertical hacia abajo, negativa. Enseguida estaría el 2p subíndice 3. El orbital p
tiene un máximo de 6 electrones, por lo tanto llevaría 3 guiones, recordemos eso. Y en cada guión debería de haber un par de electrones. Entonces, recordemos la regla. Primero van todos los positivos. Entonces, habría en el primer guión un solo electrón de tipo positivo. En el siguiente guión, habría otro electrón de tipo positivo. Y en el tercer y último guión, habría un tercer electrón representado por una flecha hacia arriba para indicar que es positivo. De ahí que el giro del spin, en cuanto a números cuánticos, sea positivo. 1 de 2, recuerden, siempre va a ser su valor un medio. Lo único que varía es el signo, positivo o negativo, recordando la O, que es la configuración electrónica, ya sea la desarrollada, ya sea la abreviada o ya sea la gráfica, la de las flechitas. El valor de la capa es lo mismo que n en los números cuánticos. En este caso vale 2, L vale 1. Como no hemos cambiado de capa, no hemos cambiado de periodo, va a seguir valiendo lo mismo los números cuánticos. El único que va a representar un cambio es el giro, lo que sería S, que puede ser positivo o bien negativo. La estructura electrónica son 2 electrones en la capa número 1 y 5 electrones en la capa número 2. Por lo tanto, sería 2, y la suma de ellos, que sería 2 más 3, 5. 2,5. En cuanto a los niveles energéticos, le corresponde K para la capa número 1 con un valor de 2 electrones. Después sería la capa número 2 representado por la letra L con un total de 5 electrones. Entonces su nivel energético sería K igual a 2, L igual a 5. Recuerden, estructura 2,5, nivel energético K igual a 2, L igual a 5. Son parecidas la estructura y los niveles energéticos. La única diferencia es que en el nivel energético le vamos a añadir lo que corresponde a la letra que representa la capa con su valor en cuanto a los electrones. El valor de Z, número de elementos, es lo mismo que electrón y es lo mismo que protón y valdría 7 en este caso. La masa atómica ya sabemos A, 14, menos 7 nos daría el resultado para neutrón. 14 menos 7 arroja 7. Ahora, en cuanto a la estructura de Lewis, símbolo del elemento, en este caso estamos hablando del nitrógeno, su símbolo es la letra N. Y los electrones de valencia. En la capa número 2 hay 2 electrones que corresponden al orbital S y 3 electrones que corresponderían al orbital P. Por eso se representaría de esta manera. El modelo atómico de Bohr, capa número 1, 2 electrones, capa número 2, 2 electrones del orbital S y 3 electrones del orbital P. Eso sería todo del nitrógeno. Continuamos. Ahora nos corresponde hablar del oxígeno. El oxígeno fue descubierto por Michael Schiff, Joseph Priestley, Carl Wilhelm Scheele en 1774. Su número de elemento es el 8. Su valor del número de oxidación es -2. Su símbolo es la letra O. Pertenece al grupo 6A. Recordemos, el número 6 sale de los electrones de valencia. 2 del orbital S y 4 del orbital P. El número 2, recordemos, es la capa. También representa el periodo y también es lo mismo que el primer número cuántico, es decir, el valor de n.
El oxígeno pertenece a la serie de los gases de tipo antígeno. Su bloque es el P. Su valor de la densidad es de 1.43. La electronegatividad es de 3.44. Su configuración electrónica abreviada sería el helio, con el complemento 2s2 y 2p4. Recordemos 2 más 4, 6, más 2 que vale el helio, arrojaría el total de 8. 1s2, 2s2 y 2p, subíndice 4. La desarrollada. Estructura electrónica es 2,6. En cuanto a niveles energéticos, K es igual a 2 y L es igual a 6. Electrón, protón y número de elemento equivalen a 8. Neutrones 16, 15.99 se redondea al número inmediato, arrojándonos 16. 16 menos 8 nos da el resultado de 8, que sería el valor del neutrón. En cuanto a estructura de Lewis, símbolo del elemento, en este caso el oxígeno, es la letra O, y electrones de valencia, 2 del orbital S y 4 del orbital P. 2 en tono azul, 4 en tono naranja. Modelo atómico de Bohr. Capa número 1, los electrones del orbital S en tono azul. Capa número 2 en tono magenta. Los electrones del orbital S en tono azul y los 4 electrones del orbital P en tono naranja. Números cuánticos quedamos son lo mismo porque no hemos cambiado de número de capa. Seguimos en la capa número 2. El giro es negativo, recordemos, si nos vamos a los guioncitos de el orbital P, son 3 positivos, 3 flechas hacia arriba, y la cuarta flecha sería negativa, indicando que va hacia abajo. Por lo tanto, el valor del signo es negativo. Eso sería todo de este elemento. Aquí podemos ver su representación. Como es un gas, lo podemos ver está dentro de un tubo contenido nada más para mostrar en tipo ultravioleta. Observemos el siguiente elemento. El flúor también está contenido en un cilindro. Fue descubierto por Ferdinand Frédéric Henri Moissan en 1886. Su número de elemento es el 9. Su símbolo es la letra F. El nombre es flúor. Su masa atómica 18.99. El número de oxidación -1. Pertenece al grupo 7A. 2 del orbital S. 5 del orbital P. 5 más 2, 7. De ahí el numerito. 2 porque sigue perteneciendo a la capa número 2, que sería el periodo, y el valor de n de los números cuánticos. El flúor es un gas de tipo halógeno. Le pertenece el bloque P, su valor de la densidad es de 1.7, la electronegatividad es de 3.98. Números cuánticos n igual a 2, L igual a 1, m conjunto de valores desde -1 pasando por 0 hasta +1 y S equivaldría a -1 medio. Recordemos el orbital P, 3 guioncitos, positivo, 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 el cuarto es negativo y el quinto es negativo. Por eso su valor en cuanto al signo de -1 medio. Estructura 2 para la capa 1 y 7 para la capa número 2. Sería 2,7. Nivel energético, K es igual a 2, L es igual a 7. Número de elemento igual a electrón y el igual al protón equivale a 9. Masa atómica 19, 18.99 redondeado 19 menos 9 equivaldría a 10. Neutrón valdría 10. Lo que refiere a su estructura de Lewis sería la letra F y sus electrones de valencia. 2
del orbital S y 5 del orbital P. Observemos Bohr, capa número 1, tono azul, 2 electrones del orbital S, tono azul, capa número 2, tono magenta, 2 electrones de color azul y 5 de tono naranja. La abreviada, configuración electrónica abreviada, sería el helio, 2s2 y 2p5, que sería el complemento. Continuamos. Siguiente elemento sería el neón. Este es un gas noble. Su número de oxidación es 0 por ser gas noble. Número de elemento es 10. Símbolo Ne. Nombre neón. Masa atómica 20.18. Redondeado sería 20. 20 menos 10 valdría 10, que es el valor del neutrón. El valor del número de elemento igual a electrón y a protón equivaldría a 10. En cuanto a su estructura, podemos observar 2 electrones de la capa número 1 y 2,6 de la capa número 2. 2 más 6 arroja un total de 8. Entonces su estructura electrónica sería 2,8. En cuanto a niveles energéticos, K es igual a 2, L igual a 8. Su estructura de Lewis, símbolo del elemento, neón, valores de los electrones de valencia, 2 del orbital S y 6 del orbital P. N valdría 2, L 1, M menos 1 hasta más 1, S sería un medio negativo. Recordemos, orbital P, 3 guiones, positivo, 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 negativo, negativo y negativo. De ahí el signo. Helio, 2s2 y 2p6, que sería su configuración electrónica abreviada. Aquí está la imagen de los dos científicos que intervinieron para su descubrimiento y lo que sería el neón almacenado en un contenedor de tipo cilíndrico. Por capa número 1 azul, 2 electrones, capa número 2 magenta, 2 electrones en azul, 6 en naranja. No tiene valor de electronegatividad porque es un gas noble. Ahora es momento de ver el siguiente elemento. Continuemos entonces. Vamos a hablar ahora del sodio. El sodio, por fin, ahora sí estamos viendo que cambió el famoso periodo. Por lo tanto, cambió también el número de capa. De igual manera, el número cuántico n. Bueno, comencemos a analizar. El sodio pertenece al grupo 1A. Es el elemento número 11, su número de oxidación más 1, su masa atómica 22.99, redondeado, 23. Es de tipo metal alcalino. Su bloque es el S, la densidad es de 0.97. Fue descubierto por Humphrey Davy en 1807. Su configuración electrónica desarrollada 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1, 2, 4 más 6, 10 más 1, 11. Su configuración electrónica abreviada helio, 2s2, 2p6, 3s1. El valor de la densidad 0.97, la electronegatividad 0.93. Vemos los números cuánticos, valor de n, o sea, el número de capa, o bien del periodo al que pertenece. Es el número 3, L, n-1, 3 menos 1, 2, m, conjunto de valores desde menos L hasta más L, es decir, menos 2, menos 1, 0,
más 1 y más 2. Spin, el giro, recuérdenlo, un medio positivo. ¿Por qué? Ya estamos en la capa 3. El orbital es S y solamente un electrón. En su configuración gráfica, recordemos, le ponemos el guioncito aquí y pondríamos una flecha vertical ascendente, lo que significa que es positivo. Electronegatividad, ya he comentado, 0.93. Estructura electrónica. Capa número 1 con 2 electrones. Capa número 2, 2 más 6, 8. Y capa número 3, un electrón. Entonces su estructura quedaría 2,8,1. Niveles energéticos. La letra K, que representa la capa número 1, equivalente a 2 electrones. La letra L, correspondiente a la capa 2, capa número 2, con un valor de 8 electrones. La letra M, correspondiente a la capa número 3, con un valor de 1 electrón. Número de elemento igual a electrón y eso es igual a protón y equivaldría al número 11. Neutrones, valor de la masa menos número de elemento, A menos Z. 23 menos 11, 12 como resultado. Estructura de Lewis, símbolo del elemento y electrones de valencia. En este caso estamos hablando del sodio, su símbolo Na. Y su electrón de valencia es del orbital S, color azul, de acuerdo a la nomenclatura que he manejado. Al aspecto gráfico, perdón. Capa número 1, en modelo atómico de Bohr, con 2 electrones, orbital S1 y S2. Entonces 1s2, capa número 2, orbital S con 2 electrones y orbital P con 6 electrones. Por eso sería 2s2 y 2p6. Capa número 3, color cobrizo, con un solo electrón en ella. Continuemos analizando al siguiente elemento. Ahora nos corresponde hablar del magnesio. El magnesio fue descubierto por Grigori Nikolaevich Neumini en 1755. Aquí podemos ver la imagen del científico, la imagen de lo que sería una representación del magnesio, su configuración electrónica desarrollada, 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Pertenece al periodo 3, su grupo es el 2A, recordemos el grupo sale de electrón de valencia. Número de elemento 12, símbolo del elemento Mg, nombre del elemento magnesio, masa atómica 24.3, redondeada igual a 24. Número de oxidación más 2, es un metal de tipo alcalino térreo. Su bloque es el S. Densidad equivalente a 1.74. Electronegatividad equivalente a 1.31. Configuración electrónica abreviada, helio 2s2, 2p6, 3s2. Números cuánticos, n igual a la capa o al periodo, equivalente a 3, 3 menos 1, 2, m conjunto de valores desde menos L hasta más L, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2, S, giro, negativo está indicando un medio, pero negativo, 1 de 2, negativo. ¿Por qué? Recordemos, si trazamos el guión aquí, colocamos flecha positiva primero para representar el S1, flecha negativa después para representar el S2. Estructura electrónica. Capa número 1, 2 electrones. Capa número 2, 8 electrones. Y capa número 3, 2 electrones.
Niveles entonces su estructura quedaría 2, 8, 2. Niveles energéticos, la letra K que representa a la capa número 1, equivalente a 2 electrones. La letra L que representa la capa número 2 con 8 electrones. Y finalmente la capa M, que la capa 3 que representada por la letra M con 2 electrones. Los niveles energéticos, esos serían K igual a 2, L igual a 8 y M igual a 2. El número de elementos a Z igual a electrón y a protón, en este caso valdría 12. Los neutrones, masa atómica menos número de elemento, A menos Z, igual a 12. La estructura de Lewis, símbolo de elemento y electrones de valencia. Símbolo del elemento Mg, electrones de valencia 2 que corresponden al orbital S. Recuerden, el orbital S yo lo coloré en azul. Modelo atómico de Bohr, capa número 1 con 2 electrones del orbital S. Capa número 2 en tono magenta, 2 electrones del orbital S, tono azul, 6 electrones del orbital P, tono naranja. Capa número 3, tono cobrizo, 2 electrones del orbital S en tono azul. Analicemos el siguiente elemento. Ya vamos con el penúltimo, solamente nos va a faltar uno. Entonces ahora nos corresponde hablar del aluminio. El aluminio fue descubierto por Hans Christian Ørsted en 1825. Aquí podemos ver la imagen del científico y del aluminio. Pertenece al grupo 3A. En el periodo 3, su número de elemento es el 13, su número de oxidación más 3, su nombre aluminio, el símbolo Al, su masa atómica 26.98 redondeado a 27. Recordemos, la masa atómica se mide en gramos mol. Es no metal y es de tipo térreo. Su bloque es el P. La densidad es de 2.7. Su configuración electrónica desarrollada: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Su configuración electrónica abreviada: helio, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Recordemos, si fuera la gráfica, el 1s2 llevaría un guioncito arriba y las dos flechitas, primero vertical ascendente positivo, vertical descendente negativo. Después tendríamos el 2s2 también representado por un guión arriba del 2s2 y dos flechitas también, positiva y negativa. Después tendríamos el 2p6, el orbital P, recordemos, son 6 electrones, por lo tanto le corresponde, recordando, cada guión representa un par de electrones. Obviamente va a ser positivo o negativo. Entonces, en la nomenclatura gráfica, ya cuando se representa, serían los 3 guiones y anotaríamos primero los 3 positivos y luego los 3 negativos. ¿Por qué no debemos de hacer positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo? Porque caeríamos en un error. Siempre deben de ser los positivos, recuérdenlo siempre. Entonces 2p6. Luego seguiría el 3s2. Le pondríamos también un guión con dos flechitas, positiva hacia arriba, negativa hacia abajo. Y finalmente el 3p1, obviamente tendría de nuevo 3 guiones con solamente una flecha representada y sería positiva, vertical ascendente. De ahí que el giro de los números cuánticos sea más un medio.
N valdría 3, L 2, M menos 2 hasta más 2 y S 1/2. La estructura electrónica sería 2,8,3. En los niveles energéticos, K igual a 2, L igual a 8 y M igual a 3. Z igual a electrón igual a protón equivalente a 13. 27 menos 13 igual a 14. Recordemos, A menos Z igual a neutrón. O neutrón es igual a A menos Z. Por eso daría 14. Estructura de Lewis, Al y sus electrones de valencia. En este caso son 2 del orbital S y 1 del orbital P. Estarían representando lo que sería el 3s2 con el 3p1. Modelo atómico de Bohr, capa número 1, color azul, 2 electrones representados para el orbital S, indicando que es 1s2. Capa en tono magenta para representar la capa número 2 con 2 electrones para el orbital S en tono azul y 6 electrones para el orbital P en tono naranja. Después capa número 3 en tono cobrizo, representada por 2 electrones del orbital S y un electrón del orbital P en tono naranja. Entonces, si lo interpretáramos con Bohr, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. De ahí la importancia de poder leer adecuadamente Bohr, leer adecuadamente Lewis, leer adecuadamente una configuración electrónica desarrollada, una configuración electrónica abreviada. Entender cómo es que salen los números cuánticos. Recuerden, el valor de la densidad y la electronegatividad están en unas tablas que ustedes tienen en forma electrónica o bien en forma física. Depende de cómo lo hayan hecho ya. Algunos a lo mejor lo tengan solamente en el celular. Algunos otros a lo mejor ya se atrevieron a imprimir la información. Bueno, continuemos para analizar el último elemento. Quedamos que iban a ser solamente 14. Entonces le toca el turno precisamente al elemento denominado como silicio. El silicio fue descubierto por John Jacob Berzelius en 1824. Su símbolo es Si, número de oxidación más 4,2, número de elemento 14, nombre silicio, masa atómica 28.08, redondeado a 28. Es no metal de tipo carbonoide, bloque P, periodo 3, grupo 4A. Recordemos, el grupo sale de los electrones de valencia, que en este caso es del orbital S y del orbital P de la capa número 3. 2 más 2 suman los 4 del grupo. La densidad es de 2.33. Su electronegatividad es de 1.9. Capa número 3, valor de N, L, N-1, 2, M, conjunto de valores desde menos L hasta más L, entonces es pasando por 0 obviamente, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. El giro, un medio positivo, ¿por qué? Estamos en el orbital P, habría un guión para representar el P1, segundo guión para representar el orbital P con el segundo electrón. En cuanto a la estructura electrónica, 2 para la capa 1, 8 para la capa número 2 y 4 para la capa número 3. Entonces quedaría 2,8,4. En cuanto a los niveles energéticos, K será igual a 2, L es igual a 8, M es igual a 4. Electrón, protón y número de elemento equivalen a lo mismo, por lo tanto sería 14.
Neutrones, valor de la masa que es de 28, menos el número de elemento que es 14. 28 menos 14, resultado es 14. Su estructura de Lewis, símbolo del elemento y electrones de valencia. Entonces, símbolo del elemento, silicio, electrones de valencia, 2 del orbital S y 2 del orbital P. Modelo atómico de Bohr, entendámoslo bien. Capa número 1, color azul, representando 2 electrones del orbital S. Entonces aquí dice 1s2. Capa número 2, en tono magenta, con los electrones del orbital S, 2 electrones, y del orbital P, 6 electrones. Entonces sería 2s2 y 2p6. Capa número 3 en tono cobrizo, 2 electrones en tono azul para el orbital S y 2 electrones en tono naranja para el orbital P. Entonces sería un 3s2 y 3p subíndice 2. Entonces, leyendo Bohr sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p subíndice 2. Y pues llegamos a la parte final del video. Agradezco la atención prestada. Sé que fue extenso, pero vale la pena. Entonces, no me queda otra más que decirles unas palabras más. Que es precisamente, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien, cuídense, hasta pronto y bye.